Espero que estén todos muy bien en este segundo día de jornadas. Estamos en la mesa, en el Salón Azul, en la mesa de las Escrituras del Amor, y vamos a escuchar, es una mesa que va de 10 a 11:45. Bueno, cuando todos los oradores terminen de leer sus trabajos, se va a habilitar el chat, yo voy a ir anotando las preguntas, los comentarios, y les voy a dar lugar a la palabra, ¿sí? En esta mesa va a estar Javier Díaz, Andrea Diez, Verónica Guastela y Marta Rieti, en ese orden. En principio vamos a escuchar entonces a Javier Díaz con un trabajo que se titula "En el transcurso de un análisis se modifican las escrituras del amor". Así que si estás por ahí, Javier, ahí estás, desmuteado, Hola. te escuchamos. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Un gusto verlos y escucharlos. Bueno, en principio quiero agradecer a la comisión directiva, a los organizadores, por hacer posible que estemos reunidos en las tradicionales jornadas de la ESBA en un año que creo que nunca olvidaremos. El virus nos recordó la finitud del humano, su vulnerabilidad, a su vez la relación del parlete frente a un real que siempre invita a tomar posición, a dar respuesta de lo que se repite sin nuestra intervención. Estado y acá reunidos, trabajando, disfrutando de lo que hacemos, exhibe una escritura de amor, una lógica del deseo que no sucumbe frente a la irrupción de lo real de nuestro tiempo. Quiero hablarles del amor, del lazo afectivo más primitivo del sujeto, percibe o no de manera inconsulta desde antes de su nacimiento. Lacan apostó en la Trinidad para sacarnos de la idea que habitó en la humanidad durante mucho tiempo, de pensar al hombre en una naturaleza dual de cuerpo y alma. El amor platónico no elude el goce del cuerpo, pero alude a la búsqueda de un bien superior, mientras el cristianismo lo pone en una tensión entre el cuerpo terrenal perecedero versus al alma y el amor celestial. La ciencia moderna con Descartes, base de las neurociencias de hoy, también apostará a la dualidad entre la res pensante y la res extensa. Lacan, retornando a Freud, apuesta a una nueva visión tripartita. Mis tres no son los tres de Freud, pero los contiene. Valiéndose de la geometría nodal, define que el sujeto es uno en tres, que el sujeto se funda, se sostiene, se soporta en RCI. Situará el cuerpo y el amor en el registro imaginario, muerte y deseo en el simbólico, vida y goce en el real. Como sabemos, dicha cadena de los registros puede anudarse de manera borromea o no. Será borromea si cumple las dos condiciones. Ningún anillo penetra al otro y que si se desata uno, se desatan todos. Cada registro es distinto a los otros dos, pero cada uno contiene a los otros dos. Ser solidarios y equivalentes significa que sin ser lo mismo se relacionan y se enlazan. Se empalman las cuerdas y sus propiedades. Por ejemplo, la consistencia la ubica como propiedad del registro imaginario, pero no invalida pensar la consistencia de lo simbólico en la cadena significante o la consistencia real en la cuerda. Y así con la interrelación dinámica de los nudos permite pensar que si en lo imaginario Lacan ubicó cuerpo y amor, podemos pensarlo de la misma manera el cuerpo y el amor enlazados con lo simbólico y con lo real de manera equivalente. En el centro de dicha dinámica encontraremos el objeto A. Vale aclarar que este anudamiento regirá de acuerdo a los tiempos lógicos de su constitución y a las diferentes maneras de enlace que en estos tiempos se realicen. La trenza que se tejerá entre los elementos de cada uno de los tres registros, amor, deseo y el goce, o cuerpo, vida y muerte. Pensemos en el comienzo. ¿Cómo se escritura el amor? Un libro que una vez me dijo con la verdad de un chiste: Javier, mirá que me salió bueno de veras.
Isidoro Beck se refería a su libro El prójimo, enlaces y desenlaces del goce. Cito del libro: se trata de la maternidad y de lo que hay de real en el amor de una madre, pero nos enseña mucho más de eso, lo que tiene de real el fundamento del amor. Cabe recordar la distinción que hacemos entre afecto y sentimiento. El afecto concierne a lo real. El amor y el odio afectan lo real. El sentimiento es la dimensión imaginaria del afecto. Fin de la cita. Describe que la primera escritura del amor adviene del otro real, de la maternidad, lo que trae de real el amor de una madre, real que representa la vida, como afirmación del ser. Primer encuentro entre la vida que representa el incorporal del cachorro humano y el otro real que lo aloja como parte de su ser. Pone el ejemplo de Medea y la tragedia, el horror que acontece cuando el niño está alojado solo en el amor fundado en lo real. Sos carne de mi carne. Cocodrilo que come a su cría, diría Lacan. Decimos que el sujeto existe antes de su advenimiento, antes de su propia percepción, en el campo del otro. Consistencia del cuerpo que vendrá desde el campo del otro real para que ese bebé y para ese bebé y que posibilitará el modo de su advenimiento en el lenguaje, sede de la identificación primaria previo a toda carga de objeto. Si ese otro le ofrece un espejo plano, propicia tener un cuerpo, enlaza la necesidad con la demanda interpretada desde ese otro, alrededor del vacío fundante. Crea un cuerpo pulsional que demanda su satisfacción al otro. Así el amor, si solo queda en su vertiente real, cuando no tiene límite de lo simbólico del amor al Padre y su introducción a la falta que el mismo conlleva, el amor o odio se afirma en su propio ser. Si el significante nombre del Padre ha sido metaforizado, pondrá bajo la barra del deseo de la madre, al deseo de la madre y al niño en relación a la división deseante. El falo como función y castración viene a redoblar la eficacia de la imposibilidad. Pasar de tener un cuerpo a contar con un cuerpo para su satisfacción. Rasgunario devenido de este narcisismo secundario, terceridad que logra sacarlo de la impronta ideal de la madre y orientándolo a la falta en el campo del otro. Prepara la vía a la tercera identificación, recuperación del narcisismo ya fuera del campo del espejo, pudiendo revestir otros objetos no incestuosos dentro de la ventana de su fantasma. Lógica que contiene al sujeto la imposibilidad de coincidir el objeto de la pulsión, el objeto del fantasma y el objeto de amor. Hoy analizantes tocan nuestra puerta, ahora nuestro Zoom. Algunos afectados por el amor y otros presentando inhibiciones, síntomas o angustias que refieren a un anudamiento borromeo. Dos recortes clínicos para hablar del amor y su anudamiento. Una analizante paranoica consagrada a Dios en una orden religiosa, que acompañó hasta su muerte por COVID hace apenas 2 meses. Vale subrayar, muere en soledad. En el momento que había presentado su delirio persecutorio, afirmaba con la certeza del ser: él, persona que ella decía amar, me ama. Yo lo sé aunque él lo niegue. La erotomanía conquistaba todo el terreno, no encontraba su límite simbólico. Su imaginario desenlazado presentaba la continuidad de remitir todo a su certeza. Era el amado o el odiado parte de su ser. Amaba y odiaba con lo real del afecto. Su alojamiento inicial había sido negado por su padre. Era hija bastarda, nacida de una relación impura. La madre amante soltera. Dios la había salvado de un posible aborto solicitado insistentemente por su progenitor. La madre, afectada por la promesa del amor incumplida y con el peso de su soledad como consecuencia del pecado, vacila. Su acta de nacimiento difería de su documento. Es decir, presentaba 2 fechas de nacimiento, una real, partida de nacimiento, y la otra simbólica con el apellido del padre 3 meses después. Ella, a los 17 años, decide ser religiosa porque encuentra una familia en la orden religiosa.
Segundo recorte. Hace 20 años que vivo con esta mujer. Es la única mujer que conocí. Y creo que hace mucho que dejamos de amarnos. Toda una vida, 2 hijos, una casa, proyectos, pero hace mucho que no pasa nada. Me cuesta pensar en separarme, pero debo hacerlo porque vivo un infierno. Sufro. Hace mucho tiempo. Dormimos separados. Ella me odia. Tiempo después, el analizante dice: qué feliz estoy ahora que vivo solo. Pensar que tenía tanto temor por separarme. ¿Cuánto tiempo que perdí? ¿Sabes? Me juré que jamás voy a volver a amar o juntarme con alguien porque no quiero sufrir todo el terror que ya viví y postergué mi deseo. Si alguna vez te digo que me enamoro, despertame por favor de esta pesadilla. Algunos meses después. Javier, ahora sé que encontré el amor de mi vida. Es una mujer increíble, es un sueño. No sé qué tiene, pero me enamoré. ¿Qué es lo que escuchamos si no escrituras del amor con mandatos que afectan? Posiciones de oblación, de alienación subjetiva, demanda, rechazos, ofertas, ilusiones y fracasos. La cándida en Upir. Te demando que me rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Propone leer una lógica ternaria, demanda, rechazo, oferta, para dar cuenta del enlace Borromeo entre la demanda, el deseo y la pulsión en relación al objeto A, que los anuda. Carta de amudo, condensación entre el mudo de la castración y el objeto A, descubierta en la operación analítica vía la transferencia. Dimensión imposible de toda relación amorosa que no queda solo alojada en el imaginario. Si no es eso lo que yo te ofrezco y te demando que rechaces, entonces no tengo que demandártelo. No es eso. Designa al objeto A, la escritura de un análisis transferencia mediante facilitará modificar el objeto de la demanda en objeto como causa. El primer caso decía: llamen a Javier, que él es mi psicoanalista y mi amigo. Es el único que me entiende. El tratamiento posible con una psicosis de remediar la falla fue el recurso de Dios. Era religiosa y consagrada a Él, una certeza mayor que se pudo enlazar. Saber localizar que la negativa, que la enfudecía, no respondía a la confabulación de las autoridades de la orden que según ella la habían encerrado, como una loca, para prohibirla de su amado, sino que en esa negativa encontraba un amor incondicional, de quien maneja los hilos de veras. Era su Dios, que la amaba tanto que hizo que su enamorado le dijera que no. Cuando Dios te elige no hay opción. Es un Dios celoso. Me mantuvo virgen para Él. Lacan en Función y Campo de la Palabra y en Ancor cita el famoso poema de Antoine Tudal. Entre el hombre y la mujer hay amor. Entre el hombre y el amor hay un mundo. Entre el hombre y el mundo hay un mudo. Ella encerrada en los mudos para no ver a su amado. Mudo que representaba al mudo de su relación con su decir, a la falta de incompletud de su saber, a la imposibilidad de escribir a mudo por la falta del anudamiento a la castración con el amor. Tanto a ella como a los psiquiatras que solo querían remediar con psicofármacos, se le hizo necesario escribir, remediar la razón del mudo, debido al peso de lo real que imponía el goce y afectaba su pasión de amor y odio sin límite de lo simbólico. El otro analizante, que sí escribía la carta de amudo en los distintos tiempos de transferencia. En el primer tiempo, escuchaba en su decir la posición de un discurso histérico, se quejaba y dirigiéndose al otro como significante amo de su sufrimiento por amor, sin develar el plus de goce, la verdad del goce oculto en ese objeto A que personificaba y que revelaba la verdad de su síntoma. En el segundo tiempo, dentro del discurso Maître, habiendo soportado la castración del otro, la pérdida de su elección, se dirige al enigma de saber la verdad de su deseo. Sin embargo, la evitación, la inhibición del amor como defensa del narcisismo ante la amenaza de castración.
Tercer tiempo, fascinado, revela su división y apuesta a eso, que no sabe qué es. Demanda, rechazo y oferta, cada uno tiene sentido solo a partir de los otros dos. Le mostraba lo trágico de su destino. Él desea amar y ser amado. Él parece estar mejor en esta nueva apuesta que elige enamorarse habiendo superado su inhibición. Su decir revela el deseo que comulga con el amor supuesto de la nueva partener. Advertido que la media naranja como completud no existe, apuesta al deseo del saber hacer con lo que le pasa a él cuando ama. En Ancor, la Cándida. De la pareja, el amor solo puede realizar lo que llamé, usando cierta poesía, para que me entiendan, valentía ante el fatal destino. Por eso la pregunta que suelen hacerse los analistas o analizantes cuando le van a presentar a alguien o comenzar una relación. Che, ¿se analiza? ¿Qué garantía se busca? Podemos decir, no hay relación sexual, que no cesa de no escribirse, marca la imposibilidad. Eso no significa que no opere o que no exista. El amor se va a atar a una suspensión entre lo que cesa de no escribirse, es decir, lo contingente, y el no cesa de escribirse necesario. Advertidos ya para este tiempo de análisis, discurso del analista establecido, el lugar del objeto A pasa a causa como agente y dejando el lugar del plus de goce, motoriza la causa del no eso dirigido al sujeto en el lugar del otro. Amar, donar el don de la falta a aquel que no es. El amor suple la relación que no hay. Termino con una cita del libro que recomendé al principio. Dijimos que el sintón, en tanto planteado en referencia al prójimo, deja bien anudado en el reencuentro consigo mismo. Amarás a ese prójimo, no como a ti mismo, sino como el carozo condición de tu falta. Es decir, un hombre o una mujer, en el lugar adecuado, ofrecen la posibilidad de remediar la falla para que el sujeto se reencuentre con su falta. Saber hacer ahí con esa falla del nombre del Padre. Bueno, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, ahora Andrea Diegues, que va a leer su trabajo que se llama La trenza del amor en la infancia. Te escuchamos, André. A ver, te desmuteo. A ver. Ahí está. Ah, Ahí me salió. Espera. bárbaro. Bueno, buenos días a todos. En principio quiero hacer un agradecimiento a toda la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que me dio la posibilidad de participar en la organización de las tan queridas y tradicionales jornadas. No lo pude hacer ayer en la apertura, y bueno, ahora que los veo acá en la ventanita del Zoom a muchos, gracias por el acompañamiento. Bueno, arranco. La trenza del amor en la infancia. ¿Cuáles son las coordenadas para pensar el amor en la infancia? ¿Con qué ropajes, vestidos y disfraces lo amoroso se viste desde el lugar del niño? Una vez arrojados los dados en la partida, los invito a recorrer algunas ideas que Lacan trabaja en el seminario Los Nombres del Padre. En una de sus primeras clases, la 4, sobre la cual me centraré, Lacan traza una diferencia entre el nudo borromiano y el nudo olímpico. La distinción entre ambos nudos se sostiene en el modo de anudamiento. Sin embargo, también plantea una simetría entre ambos nudos que se sustenta por el lugar del medio. Es decir, ambos nudos comparten un lugar simétrico. La simetría se enmarca solo en lo que compete con el redondel de hilo del medio. Lacan dedicará algunas líneas a hablar del lugar del medio. Es definido como aquel redondel de hilo que está en el centro para unir los dos extremos, es decir, los otros dos redondeles de hilo. La función del medio entonces es enlazar
Al cortar el lugar del medio se liberan los otros dos anillos, condición esencial del nudo borromiano. Lacan siempre nos invita a entretenernos, y eso fue lo que hice, con los redondeles de cuerda y experimentar que cada redondel de hilo podría estar en el lugar del medio. El medio como consistencia puede estar ocupado por lo real, lo simbólico y por lo imaginario. Si jugamos con los anillos y ubicamos al redondel de hilo de lo simbólico como lugar de medio entre lo imaginario y lo real, entre la muerte y el cuerpo, el enlace produce el amor divino, nervio de toda religión sostenida en el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor divino articula lo imaginario del cuerpo y lo real de la muerte, de modo tal que el cuerpo sobreviene en muerte y la muerte cuerpo por medio del amor. El amor divino expulsa el deseo, trocando y sustituyendo el deseo por el fin. El amor de Dios es la suposición de que Él desea para nosotros y por nosotros. La palabra sagrada que el religioso hace carne en los flagelos de su látigo cuando algo del deseo asoma en él. El deseo es desplazado al amor divino. El amor en la infancia, metafóricamente, es un poco religioso. El amor religioso a los padres, a la maestra, necesario y estructurante que denota la pura potencia de lo simbólico en tiempos de estructuración del complejo de Edipo. Alcanza con observar la vida diaria de los niños. Uno le pregunta al otro, ¿querés venir a jugar a mi casa? No, no sé, le pregunto a mi mamá. Avanzo con la propuesta de Lacan de colocar ahora el anillo de lo real como medio entre lo simbólico y lo imaginario, saber y cuerpo. El resultado de este enlace es el masoquismo. Una niña se muestra molesta, desesperada y colérica, ya que en la situación de aislamiento por la pandemia que estamos atravesando, su padre no la deja hacer aquello que ella desea: salir, verse con las amigas, usar el celular, ponerse máscara y barbijo le parece exagerado. Se siente obligada a realizar lo que él quiere. En el relato transmite su esclavitud hacia la voluntad del otro parental. Me dirige una pregunta sobre el porqué de las actitudes de su padre. Mi intervención se dirige a ubicar la dimensión amorosa de este. Es porque te ama. Este ejemplo ilustra la formulación de una queja que tiene la estructura de lo trabajado por Freud en Pegan a un niño, que en este caso podríamos decir una niña es reprimida, censurada. El fantasma un niño es pegado, un niño es reprimido, como en este ejemplo, es inoperante en los términos de Freud, ya que no está relacionado con la integridad real y física del sujeto. En este sentido, recordaba aquellos conceptos que Lacan trabaja sobre el masoquismo siguiendo a la letra el texto freudiano. Freud descubre a partir de la reconstrucción del fantasma un niño es pegado una paradoja. El castigo en el elemento que lo representa, el látigo, el cinturón, la prohibición, cumple una función doble. Por un lado, sirve para denegar el amor, pero al mismo tiempo que lo deniega, también ese elemento sirve para significar el amor. Ese objeto significante denota la sumisión del sujeto al deseo del otro. Lacan rescata el carácter simbólico de este fantasma. Este golpe o las prohibiciones que refiere la niña tienen valor de signo de goce del padre. Sujeto es amado como objeto. El sujeto está abolido en el plano simbólico. Hay una barra que lo tacha, no en el sentido de la división subjetiva, sino que da cuenta de una alienación forzada, necesaria y estructural. Desde esta perspectiva, podríamos aventurar la idea que hay un masoquismo estructural y fundante en la neurosis que muestra la relación edípica como tal. El masoquismo originario se sostiene en la relación libidinal al padre y funda el amor a él. Ahora bien, ¿qué ocurre si modificamos el juego y ubicamos como medio el anillo de lo imaginario? Si ahora el redondel de hilo que está en el medio es lo imaginario, enlazando lo real y lo simbólico, goce y saber, ocurre el amor de todos los tiempos, dice Lacan. Sitúa ahí el amor cortés,
es aquel que transita por todas las teorías y novelas alrededor de él. Para los antiguos griegos, el amor quedaba suspendido en lo imaginario de lo bello. El amor cortés se caracteriza por el uso semántico y deliberado del significante como tal. Al amor se le escribe poemas, poesías, canciones. En el amor cortés, el objeto femenino está privado, es inaccesible, por eso se le canta a la dama, y se organiza el amor alrededor de lo infranqueable. La inaccesibilidad de la cosa hace que se la ciña por el cortejo de la palabra. Lacan invita a pensar que el amor cortés es el equivalente con lo que Freud desarrolla en el texto de 3 ensayos para una teoría sexual, siendo del orden de los placeres preliminares y sostiene el placer de desear. Estas líneas son el resorte para ubicar una diferencia necesaria en tiempos de infancia. El amor es un amor enmarcado en el complejo de Edipo. Esto no significa que quede excluido el campo de la sexualidad infantil. Recuerdo a una niña que antes de disponerse a jugar, cuenta que su compañero de banco, un amiguito de la escuela, le compró en el recreo un caramelo, que luego le hizo la tarea en clase, y que a ella le gusta, pero que no quiere seguir hablando de eso porque siente el cosquilleo en el cuerpo. Freud, con las letras de su época, en la conferencia 21, escribió que cuando el periodo anterior al tiempo de entrada en la latencia está por concluir, la madre vuelve a ser el primer objeto de amor y afirma que solo se habla de amor, en eso es muy estricto en esa conferencia, solo se habla de amor cuando las tendencias psíquicas del deseo sexual pasan a ocupar el primer plano, mientras que las experiencias corporales o sexuales se encuentran reprimidas o suspendidas momentáneamente. Si la madre, dice, logra constituirse en el objeto de amor del niño, ya está operando el trabajo psíquico de la represión, trabajo que hace que los fines sexuales queden sustraídos a la conciencia. La elección en donde la madre queda como objeto de amor se enlaza todo lo que sucede en el complejo de Edipo. Esa primera relación al otro conforma la raíz imaginaria del amor. Funda el complejo de Edipo como estructural, estructurante y hace de él la estructura. Son esos signos que quedarán inscriptos como goce, deseo y amor del otro. El amor es un amor edípico porque se establece con las figuras del complejo un lazo libidinal y el falo es el ordenador lógico de la estructura. Conversando con una niña de 6 años, me sorprende su respuesta al preguntarle, ¿qué es el amor? Me responde, amistad. A continuación expresa sus celos cuando su mamá le compra algo a su amiga, por ser el cumpleaños de esta y a ella no. Freud dice que los celos y la tristeza son estados afectivos normales. De los celos normales en la vida adulta, dirá que sobrevienen cuando el objeto erótico se cree perdido, tal como lo demuestra el personaje de Shakespeare, Otelo. Los celos implican una ofensa narcisista de sentimientos hostiles hacia aquello que se reconoce como rival y van acompañados de la autocrítica. El yo es responsable de la pérdida amorosa, tiene su raíz en lo inconsciente y continúan aquellos impulsos tempranos de la vida afectiva infantil. Proceden del complejo de Edipo, del complejo fraterno del periodo sexual. En el complejo de intrusión, en el texto La familia, Lacan ubica el valor totalmente imaginario de los celos, la fuerza de lo imaginario. Los celos son un problema de la libido homosexual. El tercero es el objeto electivo de las exigencias de la libido homosexual. En este objeto, como intruso, confluyen 2 relaciones afectivas. El amor, por un lado, que se pone en juego mediante la libido homosexual, recordemos la niña de 6 años, y la identificación. Los celos representan una identificación mental. El celoso reconoce su estado. Un recuerdo infantil asoma en tiempos puberales de un joven. Alrededor de sus 5 años, sus padres se separaron. Él no quería ir los días pautados a la casa del padre, porque la madre comenzó una relación sentimental con otro hombre, quien tenía un hijo de la misma edad que el paciente. Este último se sentía celoso
porque pensaba que este niño, que podríamos decir el intruso, le usaba sus cosas, los juguetes, y además convivían los tres juntos, quedando él excluido. Cada compañero confunde la parte del otro con la propia y se identifica con él. Esta identificación, revestida del sentimiento del otro, tiene el valor totalmente imaginario. Para Lacan, el resultado de esta identificación es la construcción de la imago del semejante. Los celos son la base de los sentimientos sociales. Propongo pensar la dimensión del amor en la infancia pivoteando entre los celos y el amor edípico sostenido en el amor religioso y masoquista. Un recuerdo casi universal de infancia de las niñas son las trenzas en el cabello, que me permiten relanzar el interés de Lacan por la trenza. La trenza es posible si hay 3 hebras de inicio, 1, 2, 3. A poco de andar y cruzando convenientemente sus hebras, tenemos 2, 1, 3 y así hasta llegar al 3, 2, 1, el movimiento inverso del que partimos. Se realiza la trenza en 3 tiempos. Esta es la escritura de la trenza y su algoritmo básico. La trenza está en el inicio del nudo Borromeo, nos dice Lacan en el Seminario de la Identificación. Por poco que crucemos de manera conveniente las 3 hebras de la trenza y reproduciendo 6 veces el movimiento arriba establecido, tenemos un nudo Borromeo. La infancia se constituye como el tiempo de trenzado, de las hebras entre dichos y decides del otro, en donde cada niño teje su nudo. Entre el Seminario 9 y el Seminario 21, Lacan no abandona sus ideas sobre la función que tiene el lugar del medio en el trenzado de las hebras. El medio puede ser lo real, lo simbólico y lo imaginario. La trenza del amor. El amor en la infancia podría ser al menos 3, masoquista en el punto de obediencia y sujeción al deseo del otro, religioso por su relación al saber y edípico. La infancia es el tiempo de trenzado, de entrelazamiento entre las hebras de lo real, lo simbólico y lo imaginario que estructura un decir. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrés. Bien, pasamos al próximo trabajo. Bueno, ahora viene Verónica Guastella y el título de su trabajo es Cuidados Especiales. Verónica, te desmuteaste, bárbara, te escuchamos. Bueno, primero que nada quiero agradecer a esta posibilidad de volver a encontrarnos en las jornadas. Un gusto compartir la mesa con Javier, con Andrea, con Marta. Así que bueno, mi trabajo en realidad se llama Acerca de la madre fálica y el duelo por el padre, ¿no? Cuidados especiales fue como un primer esbozo de título. Bueno, comienzo. Freud, al decir que la maternidad es uno de los desenlaces posibles del complejo de Edipo femenino, rompió con la idea romántica del instinto materno y el mandato religioso de la sexualidad confinada a la procreación. Elaboró una teoría que ubica a la sexualidad dependiendo de la relación histórica libidinal del niño con los padres, por la que una mujer puede querer tener un hijo aún sin haber atravesado por completo las operaciones del Edipo. La función materna supone que quien la soporte haya logrado un mínimo de operaciones psíquicas que impliquen que ese bebé sea algo que le hace falta, que lo haya imaginarizado e incluido como descendencia de una historia que lo antecede, esperando de él algunas satisfacciones aún antes de que ese hijo como cuerpo adquiera existencia. El primer enganche al otro se produce a través de la parasitación del cuerpo de la madre, a la vez que el chico es parasitado por el lenguaje. Cito a Freud. La madre que primero había colmado las necesidades del feto mediante dispositivos de su propio cuerpo, tras el nacimiento, prosigue esa función con otros medios. Medios corporales también, pero que para servir de enganche tienen que estar intervenidos por la marca de la operatoria del nombre del padre en la madre que los hace separables. La incorporación de la estructura es posible si el otro que oficiará esa función soportó perder el seno para ofrecerlo como pecho nutriente.
si la mirada está ahuecada para alojar una imagen agalmatizada del niño que lo ve a uno, si los brazos se enlazan en un sostenimiento acogedor, si las manos destilan caricia organizadora del cuerpo del bebé y sus orificios. Freud nos dice que una mujer es capaz de sostener esa función si su hijo ha entrado bajo el modo de una ecuación simbólica a suturar su falta fálica. ¿Cuánto le debemos las mujeres a Freud por legitimar así el derecho de las madres a su hijo? Aunque lamentablemente en lo jurídico llegará con demora en cada país o ni siquiera haya llegado. La compleja operatoria del Edipo femenino es hacer que la niña de su primera ligación libidinal a la madre pase al padre. Es decir, que el descubrimiento de la falta en el otro compromete su propia posición narcisista y la pone en dependencia del auxilio paterno vía la esperanza de recibir de éste el don de su amor por aquello que no tiene, legitimando su derecho al falo. Si las cosas andan bien, dice Freud, el padre tiene la capacidad de investir amorosamente a la madre, a la hija y a la hija mujer, pero también le cabe la delicada tarea de decepcionarla. Así, la niña contará con una marca deducida gracias al padre real, como llama Lacan RSI, al padre que oficia de separador entre la madre y el hijo. Ya no solo se trata del padre operando en la madre, propiciador del enganche, sino del padre que legitima la demanda del don fálico, además de satisfacer el goce sexual de la madre, para poder redirigirlo luego a los varones. La castración implica entonces dejar de ser la niña falo porque el deseo está inscrito en el inconsciente de quien lo soporta bajo la marca del nombre del padre, quien podrá donarle el significante de su falta en tanto sujeto, pero no de su feminidad. Freud dice que a veces la niña, ante el descubrimiento de la falta leída en el cuerpo de la madre, rápidamente toma su juicio y su decisión. Inmediatez en relación a la falta que podría convertirla en una mujer intuitiva, dándole los brillos de aquellas que puede coquetear con las luces y las sombras sobre la ausencia del objeto, sin confundir la falta central que ningún significante podrá nombrar, con el falo que no tiene. Pero también puede resultar una celosa o envidiosa que reivindica una compensación, indemnización o resarcimiento por parte del padre o cualquier sustituto del daño narcisista sufrido, arrojándola a una decepción que no deja de producirse. Según por qué vías vendrá o no ese resarcimiento, diversas serán las consecuencias psíquicas sobre el sujeto y su narcisismo en la segunda vuelta de su despertar sexual. Padecer la falta como herida narcisística puede dejar una dolorosa cicatriz que también pondrá en juego el destino que podrá sufrir su descendencia. ¿Encontrará el resarcimiento esperado o será depositario de un resentimiento? Aún así, o quedará eternizado en una posición fetichista, ¿no? Como trabaja Lacan en el Seminario 4. Aún así, el Edipo femenino, dice Freud, en la feminidad, tiene una larga prehistoria con profundas y dolorosas consecuencias, que es la intensa ligazón madre y el deseo del hijo puede no ser un desenlace edípico, sino expresión de la identificación madre con el propósito de sustituir actividad por pasividad. Jugaba a ser la madre y la muñeca era ella misma. Es posible entonces que se tenga un hijo sin el auxilio de la función del padre real, separador, que retire a la niña del fondo del espejo materno. Desprovista del padre liberador que tome su relevo, al quedar sosteniendo a su madre, tampoco podrá disponer de la marca que inscriba el borde de la falta en lo imaginario. Viéndose privada de disponer de ese borde escritural del agujero central, la niña puede quedar presa de un goce mortífero sosteniendo el ideal de su madre. Lacan, en el Seminario 10, con el cuadro de la división del sujeto, aísla el objeto A como producto de la doble alienación simbólica e imaginaria, resto que lo simbólico no llega a identificar ni la pantalla imaginaria logra localizar. Reserva operatoria con la que el sujeto contará. Lo cito. La función de resto es la connotación más característica de este A.
y apelando al Niederkommenlassen de Freud, destaca su faz de objeto caído que le es más esencial al sujeto que cualquier otra parte de sí mismo. La falta en el campo imaginario se anota -φ. Es lo que hace que el niño no quede aplastado contra el espejo reverberando la relación especular. La operatoria del padre impone el corte en la imagen virtual, y cuando el A se presentifica, en la imagen se torna presencia amenazante. El niño que cuente legítimamente con la caída del objeto A, imposible de ser absorbido por las identificaciones, tendrá derecho a esa reserva libidinal que podrá utilizar lúdicamente para sí mismo. O sea, hará juego en el agujero del otro, recordándole lo imposible de ser el objeto tapón de su falta. El objeto entonces devendrá montura de la subjetividad y el bebé podrá jugar con el lenguaje, con su cuerpo y los objetos, a perderse y perder al otro, a caer y relanzarse en la escritura de su propio texto desde las marcas fundantes que le vinieron del otro. ¿Qué pasa cuando el otro juega con el niño como objeto? Este va a sentir que su ser es solo el instrumento del sostenimiento de la madre, sea de su satisfacción o de su angustia. ¿Cómo señalar el intervalo, ausentarse, expandir la demanda materna cuando le reclama rescatarla de lo indecible, inidentificable de su propia feminidad? Primando la exigencia de la madre de sostenimiento fálico, esa caída del objeto puede jugarse poniendo en riesgo el propio cuerpo. Es que a veces el efecto separador se busca en las pequeñas pérdidas subjetivas, riesgos, hasta accidentes ocurridos en lo real, o vemos sus fracasos en las fijaciones infantiles como la encopresis, chupeteo de los dedos de los niños latentes, o chupeteo de los niños latentes, donde la se revela como presencia hipnótica, maloliente, positivizada. Es también el destino dramático que pueden llegar a tener en algunas púberes y adolescentes en la segunda vuelta del Edipo, cuando el falo real aparece bajo la forma de un embarazo no deseado. Si en vez de primar sobre el niño la significación fálica que afirma que un niño es el producto de un deseo gestado en el encuentro amoroso, que ponga en juego la diferencia sexual, lo irreductible del A, prima que la madre goza en permanencia fálica del chico, este será demandado a obturar su agujero central, pudiendo tomar la forma preeminente del goce en juego. Demanda pulsional que desintrincada del A separador es vivida por el chico como goce del otro, revelando que ese deseo del otro, cuando no está sujeto por amor al nombre de un padre, puede tener una eficacia abrumadora. Lacan, en el seminario 10, nos advierte sobre la madre fálica. Dice, es aquella que les dice que cuanto más precioso es un objeto para ella, inexplicablemente tiene la atroz tentación de no retener ese objeto en una caída, esperando no sé qué de milagroso en esa especie de catástrofe. El niño más amado es precisamente aquel que un día inexplicablemente dejó caer. Entonces podrán identificar lo que conviene llamar en este caso una madre fálica. Señala allí una posición de algún modo lateral, dice, respecto a la corriente principal de la elucidación del deseo inconsciente. Esto implicaría, digamos, que esté no de una posición lateral, sino por la carretera principal, ¿no? Poder contar con un padre que pueda hacer don del falo, que pueda hacer no don del falo, pero sí de sus sustitutos necesarios para bien franquear la falla. Pero entonces también un duelo por el padre que no hay, de aquel que pueda hacer el don significante de su feminidad. Freud decía, con ese tono un poco decepcionado que a veces transmitía en los textos de la sexualidad femenina, que todavía no estaba clara la cuestión de la feminidad, el continente negro que objeta la universalidad de lo fálico. A falta de la localización de la vagina en el inconsciente, deja los destinos de la sexualidad femenina del lado masculino o viril, ya sea en la vuelta a la masculinidad, en la identificación al padre, en el deseo del hijo, la maternidad como salida del Edipo o la renuncia a la sexualidad.
Lacan, cuando escribe las fórmulas de la sexuación, formaliza esa inexistencia y hace una distribución de los goces. Habitar el lado femenino de las fórmulas quiere decir que en tanto no hay para la mujer uno que diga no a la función fálica, ella es no toda fálica. En tanto el sujeto dividido está en relación al falo, esas son las salidas edípicas freudianas, pero no está todo inscripta ahí. El padre le puede donar la función del falo como aquello que suple la primera pérdida de un goce total, pero eso no hace diferentes a los hombres y a las mujeres, ya que ambos en este punto están bajo su función. Dice Lacan, hay en la relación normal de la madre con el niño algo pleno, redondo, cerrado, algo tan completo como en la fase de gestación, al punto que a veces se necesita cuidados especiales para hacerla entrar en nuestra concepción del corte y de la falta, porque lo que está en juego es el escudo de un retorno al más profundo narcisismo. Me he preguntado mucho por qué Lacan hace esta advertencia sobre la madre fálica y habla de cuidados especiales para hacerla entrar en la lógica del corte y la falta. Pienso que muchas veces las mujeres recurrimos al lado masculino de las fórmulas de la sexuación, al padre que diciendo no phi de X hace para todos X phi de X, buscando cierta suplencia en la producción de ese uno en más, allí donde hay un agujero en la estructura, la falta del significante. Creo que por eso dice Lacan que lo que está en juego es el escudo al más profundo narcisismo, a aquel narcisismo anterior a la diferencia, alienado al otro. Es la escritura del otro, no ya como tesoro de significante, sino que en tanto falta, lugar de lo imposible, lo que no existe en la estructura. Una mujer tiene que pasar muchas veces por este lugar, sirviéndose del padre y sus sustitutos. Mostrar que ese lugar no se sostiene para ella, que hay allí una falla, un agujero, una pérdida. Solo así podrá ser el duelo por ese padre que es el padre de la excepción inexistente para ella. El trabajo de duelo es la posibilidad de perder este padre real al que se le formula la demanda, para notarlo como existente, haciéndolo coincidir a esta falta de lo simbólico de la estructura del lenguaje. Es un trabajo de vaciamiento, de agotamiento hasta su destitución. En el duelo por el padre, en relación a la posición femenina, así como en todo duelo, comporta una identificación, que va de la identificación al falo a identificar el S1. Ese rasgo a cuenta del sujeto deducido de sus fijaciones o enganches al otro, y que será marca de su desenganche. Vaciamiento del sentido que le viene del otro, traza simbólica de borde para hacerlo un unario propio del sujeto. La mujer se lleva esa identificación que es la que hace el borde sirviéndose del padre, pero también en lo todo. Sale de su demanda al padre de significante inexistente con un duelo en su costado femenino y una identificación en su lado sujeto, que bordea, pero que por sí sola no tiene ninguna significación, pero que en tanto se engancha a otros significantes da lugar a nuevos sentidos. Nuevas escrituras. Verónica, estamos un poquito pasadas de tiempo, ya estamos en tiempo. Ya lo termino. Bien, gracias. Nuevas escrituras, nuevos productos, recreando el vacío de la cosa, cada una a una, despegada de la norma fálica universal, orientada a una producción nueva. Por esto este es el particular lugar que a la mujer le da la posibilidad de tener una relación directa con lo real, con el objeto. Es de la posición femenina poder escribir una letra que ciña, que bordee ese real con un significante nuevo, un significante menos tonto. El deseo del analista en estos casos que requieren cuidados especiales, estos tipos de relaciones de sujeto, apunta a producir la falta de objeto eludida en tiempos instituyentes, aportando el menos fí a la caída del objeto. Más aún si se trata de esa clase de madre fálica apuntando a la producción de la caída del objeto, enlazada a la falla de lo simbólico. Es el objeto el que tiene que caer transferencialmente por una escritura en el análisis, no su hijo falo en lo real. Separarse, parirse en el lazo de amor de transferencia, sostiene que con el analista se cortan las amarras del otro que condenan a un goce mortífero.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. Bueno, ahora vamos a escuchar a Marta Rieti. El título de su trabajo es Las operaciones analíticas y el lugar del odio-enamoración. Marta, ¿estás por ahí? A ver. Ahí está. Ahí está. Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Bueno, compartiendo con todos ustedes, con los que están en esta mesa, con Javier, con Andrea y con Verónica, y gracias a la comisión directiva y bueno, y a los que han organizado, han hecho posible estas jornadas. Bueno, comienzo. ¿Cómo en la clínica se constata un amor no sin odio, que Lacan luego llamó odio-amoración? Odio-amoración, ¿sería una escritura del amor? Al inicio, el analista se constituye en un lugar otro a través de la función sujeto supuesto saber. La encarnación del analista en esa función va a implicar al amor y sus vicisitudes por el saber que se le atribuye. Amor de transferencia en el que Freud no descartó lo hostil, el odio, leyéndolo desde el concepto de ambivalencia. Lacan, después de un largo recorrido, donde va a sostener, entre otras cuestiones, que la transferencia es el amor, o bien la causa del amor, afirmará casi en los finales de su enseñanza que es precisamente la transferencia la que revela la verdad del amor, por el hecho que se dirige al sujeto supuesto saber como figura del otro. Pero que el analista se constituya en ese lugar, nos dice Lacan, no quiere decir que él sea el otro, él es muy otra cosa. Entonces, ¿qué es esa otra cosa, siendo que el sujeto supuesto saber no es? ¿Qué no es? ¿Qué es necesario que no sea para que la operación analítica tenga lugar? Parto de la ambivalencia freudiana amor-odio para ceñir lo que Lacan en tiempos de la escritura del Nudo Borromeo nombró odio-amoración. Años antes, en el seminario de los 4 conceptos, habló de un amor sin límites que surgiría cuando el sujeto, enfrentado a su significante primordial, se coloque por primera vez en posición de someterse al mismo. Ese amor sin límites refiere a ese nuevo amor, amor al inconsciente. El sin límites se trastocará en el límite de un real en juego cuando habla del odio-amoración para la transferencia, considerando que de entrada la ambivalencia debió llamarse de ese modo. Pasaje que realiza de un amor en la transferencia, no sin odio, al odio-amoración. Dice que es una verdad primigenia, que el amor es odio-amoración. Esto lo dice ya en RCI. Es el que se preocupa, dice, un poquito, un mínimo del bienestar del otro, pero está claro que lo hace hasta un cierto límite. ¿Podríamos decir, me pregunto, que inventa el odio-amoración como límite a la verdad de ese amor? Límite que solamente puede concebirse, lo dice así Lacan, en términos de existencia, juego que permitido a uno de los ciclos, al amor le posibilita obstinarse en lo contrario del bienestar del otro, justamente por ese real metido en el asunto. Sabemos que suceden determinados efectos si el amor al sujeto supuesto saber subsistiese incólume, sin ser tocado, eternizándose, más aún si se incrementase. Llevaría a que una cura que se dice analítica se interrumpa o bien quede en un nivel sacrificial. Si no se reduce, se desgasta el sujeto supuesto saber, queda la reducción del lado del analizante, a solo verse como objeto amable para el otro en el intento fallido de complementarlo.
¿Cómo hacer entonces para que ese amor necesario para el trabajo analítico no derive en especularidad? ¿Cómo hacer el viraje de un amor narcisísticamente engañoso a otro diferente? Es en las vueltas de la demanda, en el relanzamiento de esta, sin que el analista la complemente, donde se posibilita poner en juego alguna falla de ese amor. La intervención del analista supone un sujeto en las discontinuidades y fisuras del discurso allí donde se ordena el lenguaje, y pone a trabajar a ese sujeto a través de la repetición, punto de partida en un análisis. Te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no se trata de eso. Que el analista sostenga no es eso, asegura el relanzamiento de la demanda para llegar así a los objetos privilegiados del fantasma del analizante. Son esos objetos que se descargan en su cuerpo y que por la ruptura, agujereamiento del semblant producido por el acto interpretativo, devienen objeto causa que confrontando al sujeto con su división. El A es así, núcleo elaborable de goce, nos dice Lacan en la tercera, y por ende el analista se constituye en ese lugar, núcleo elaborativo de goce, cuando queda ubicado en el discurso del analista como semblant de A. Sin saberlo, el analista ocupa el lugar de objeto del fantasma del analizante, recibe los semblants que están supuestos a ese objeto si se ha dejado tomar por los que el discurso del analizante le va atribuyendo. Dejarse tomar que, por supuesto, no es acción volitiva ni yoica, sino efecto de castración que se relaciona con el recorrido del propio análisis del analista. Los semblants podrán revelarse en tanto el analista no rechace la transferencia, no ceda su lugar. Relaciono esto último con otra afirmación de Lacan en el Seminario de los Cuatro Conceptos, cuando dice que no basta que el analista sirva de soporte a la función adivinatoria de Tiresias, sino, como dice Apollinaire, que tenga tetas y pueda, posibilite dejarse pellizcar. Ahora bien, la reducción de gaste del sujeto supuesto saber sobre el lugar otro es posible cuando puede escribirse en el análisis significante de la falta en el otro. El discurso analítico trae nueva producción de significantes uno, amo, que comandan los ideales del sujeto, con lo que de superyoico estos pudiesen contener. Pero no se trata de desconectar al analizante de sus S1, sino de que connoten otro sentido, instalándose para el hablante un modo de decir que no a frases, mandatos, donde impera el superyo. El analista con sus intervenciones transmite en su acto no ser ni ideal ni falo, al producir desencuentro con el goce y relación con el deseo. Por lo tanto, al transmitir falta, transmite incompletitud. Le añade al otro, hace aparecer una dimensión de falla, de pérdida que estaba cubierta con el objeto A como equivalente de goce, así lo nombra Lacan en el 16, pudiendo caer aquel goce que parasita, dando lugar al goce por la vida. El acto analítico interpretativo se llamará giro discursivo cuando Lacan plantea los discursos. Así va a decir que el amor es signo de cambio de discurso, de emergencia del discurso analítico, el que va a manifestar al sujeto en su división. El giro discursivo se realiza por el deseo del analista, que lo efectiviza, conjugando el amor con el deseo, afectando la distribución de goce. Un giro de discurso implica ruptura y sutura, esto es, en el momento en que el fantasma es dicho, deja de ser fantasma porque se escribe en el lenguaje
hay pasaje de sentido que aporta otro imaginario como efecto de lo simbólico, en lo que lo real soporte un sentido nuevo, no es que tenga, sino que soporte. Es que el discurso analítico por la vía del odio-amoración va en contra del sentido que impera del sentido del otro. Lacan propone esta figura del odio-amoración como un modo de pensar el atravesamiento de ese amor narcisísticamente engañoso. Así lo entiendo como nuevo amor, otro amor diferente que se relaciona con el amor al inconsciente. Y así el analista podría producir ese atravesamiento regulando cierta distancia entre el punto donde el sujeto se ve amable y ese otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por A, donde el objeto A viene de algún modo a tapar convenientemente ese punto de distancia que constituye su división inaugural. Esta distancia que es tensión y que se opone a la tensión amorosa, a la transferencia que tiende a hacer converger esos dos puntos, verse amable tapando la división, y ahí es cierre del inconsciente. Es el deseo del analista el que vuelve a reunir demanda-compulsión, cuando el amor de transferencia las separa, atravesando así lo narcisístico, ya que detrás de ese amor podemos decir que hay un real que es la afirmación de un lazo, el del deseo del analista con el deseo del paciente. Entiendo entonces que ese amor al sujeto supuesto saber se transforma en los finales de análisis en odio-amoración, nombre de una relación con el otro, que no es ni amor ni odio, para el cual amor y odio sirven de vehículo, uno le hace límite al otro. Por detrás de ese odio-amoración, o más bien desde ahí, cito a Lacan, lo imaginario, lo simbólico y lo real abren el camino del análisis. Los tres son el enunciado de lo que opera efectivamente en la palabra del analista cuando está situado en el discurso analítico. Hace ya algunos años conduje un análisis que tocó su fin. Produje un texto y mencionaré solo algunas cuestiones sucintamente por cuestiones justamente de tiempo. La muerte de una amiga muy querida, con la que había estado distanciada, pero se había acercado en el momento de su enfermedad, produjo en la analizante el despliegue de su enojo en transferencia, entrando al dispositivo analítico una mirada reprobatoria, esa mirada de la amiga que también era la de su madre. Ella comenzó a mirar al analista del mismo modo, ella era esa mirada. Sucedió que después de algunas ausencias, vino, se sentó y dijo que terminaba ahí. Le parecía injusto tener que pagar las sesiones a las que no concurrió, que era mejor irse así. Irrumpía y de algún modo se rompía tanto amor, amabilidad, que a mí como su analista me interrogó largo tiempo. Le dije que lo que sentía injusto era la muerte de su amiga y que pagaba para poder hacer con el dolor de esa muerte. Se trataba de atravesar un duelo que reactualizaba nuevamente otros ya trabajados en este análisis. Ella parecía quedarse solo con lo amoroso y habló de lo entrañable de un duelo, de si había algo más para sacar. Le comenté que no querer ver lo que aún le dolía de su enojo era un modo de defenderse de su propia hostilidad. Esa intervención abrió una nueva vuelta a una serie de asociaciones respecto de situaciones que ella aceptaba aún para mostrarse amable y querible con los otros. Apareció una fantasía, ser el hada que con una varita mágica y poder adivinatorio salvaría a los otros. Significante que leí y le dije, más que el hada salvando para que la quisiesen, ella quedaba helada con eso que sentía, dejando afuera su odio. Dijo, no puedo seguir haciéndome la ingenua. Durante la dictadura se había salvado no acudiendo a una cita
donde sus amigas habían sido desaparecidas. Pero no acudir ahora a la cita del análisis la salvaba como aquella vez, aunque a costa de lo que en ella había quedado elidido. Iba hacia lo amoroso, lo que diera consistencia a ese lugar, espaciando lo hostil. Dijo, tengo que lidiar con este duelo. Yo siempre avisé y pagué puntualmente, no quiero ser más así. Apelando a la confianza de tantos años de análisis y a lo que ella podía escucharse, le dije que para dejar de ser esa que cumplía, era preciso que aún nos viéramos, nos encontráramos. Para mi sorpresa, la mirada reprobatoria que sostenía y se hacía hacer, cayó, se transformó. Así el análisis continuó recorriendo su hostilidad, su odio-amoración, que emergía en ciertos sucesos que le acontecían donde se sentía traicionada, abusada por los otros. Tiempo de elaboración pulsional de su agresividad que se transformó en odio articulado al amor, no sin humor. Si al inicio se trató de pagar lo que hubiese que pagar para dejar al personaje, pude leer un tiempo de pasaje de pérdida de goce del para que me quisieran me hice hacer pagando en exceso, a poder decidir qué quería pagar, dar y para qué. Encontró un saber hacer con ese avasallamiento o abuso que sentía y que persistía, aunque en menor escala, en el lazo con los otros. En esta frase lo dice, se acabaron las ofrendas, los que las quieran que las busquen en otro lado. Gracias. Bien, Marta. Bueno, muchas gracias